Bueno, pues bienvenidos a la segunda sesión del ciclo de charlas sobre Jane y Paul Bowles. A esta sesión la titulamos Tres miradas y se llama así porque nos acompañan tres autores que nos van a hablar sobre este matrimonio literario. Y bueno, nos acompaña en primer lugar Aída Cifuentes, que además, bueno, es una amiga muy querida. Ella es originaria de Sabinas, Coahuila. Egresó de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Coahuila, también de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, aunque ella no siempre lo ponga en su currículum. Y bueno, colaboró en el Centro Cultural Vito Alessio Robles como correctora de estilo. También se ha desempeñado como periodista cultural, tanto en Vanguardia, en el periódico Vanguardia, como en el periódico Zócalo de Saltillo. Y bueno, algunos de sus textos se han publicado en antologías literarias, entre ellas Villa de Odati, Relatos y Ensayos de Cuarentena, editada por el Seminario Amparán y El Cerdo de Babel. Aída, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos desde Sabinas. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta de compartir con ustedes y con este quórum tan especial que nos acompaña en lo digital. Gracias, Aída. Y bueno, también está con nosotros Héctor Iván González. Me da muchísimo gusto que Héctor se haya incorporado a estas actividades del Seminario Amparán. Héctor es maestro en letras francesas por la UNAM, escribió La literatura comprometida y Jean-Paul Sartre, editado por la UAN, la Autónoma de Nuevo León, Resistencia superficial y menos constante que el viento. Bueno, estas son algunas de sus obras. También tradujo Monarcas de Sebastián Ruté y Juan Hernández Luna para el Fondo de Cultura Económica. Bienvenido, Héctor Iván, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Un saludo, de verdad que contento estoy de verlos. Y bueno, finalmente nos acompaña Julián Herbert, quien va a tener en realidad también este trabajo de moderador de la mesa y de ahí ir discurriendo los comentarios. Julián, como todos saben, es escritor, también es maestro. De hecho, gran parte de su tiempo de los últimos días la ha dedicado a esa actividad de dar talleres y clases virtuales. Y entre sus libros pues se encuentran Canción de tumba, Cocaína, Manual de usuario, Un mundo infiel, y además pues ha ganado varios premios tanto nacionales como internacionales, entre ellos el premio Jaén de novela y el premio Elena Poniatowska. Bienvenido, Julián. Bueno, también tiene una banda de rock, entre otras muchas cosas. Bienvenido, Julián. Pues muchas gracias, amor. Estás muy lejos. Perdón por el chiste. En realidad estamos en la misma casa, no vamos en lugares distintos para que no se nos descomponga el internet. Pues muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí y de entrar en la dinámica de los Bowles, en la que voy a hablar voy a tratar de ser breve con esta exposición para dejar el espacio a Héctor Iván y Aída Cifuentes. Me gustaría, a grandes rasgos, primero plantear de dónde surge este proyecto, cuál es su dinámica en términos generales, y también un par de ideas que a mí me interesa dejar sembradas acerca de los Bowles y digamos, toda la dinámica que hay alrededor del proyecto, que se llama así. Si ustedes lo buscan verán distintas cosas con el hashtag los Bowles. Cuando empezamos con la pandemia, hubo una serie de modificaciones en la vida de todos nosotros, por supuesto. En mi caso, una de las experiencias que transformadoras fue que volví a las librerías de viejo. Y volví a las librerías de viejo locales. Porque primero, la mayor parte de mi biblioteca, de nuestra biblioteca, que tenemos Silvia y yo, está hecha de libros que compramos viajando. Así es como se dan las cosas. En Saltillo tenemos una sola librería, digamos, oficial, ¿no? Que es la librería del Fondo de Cultura Económica. Entonces, se imaginarán que pues, es un poco difícil, ¿no? El tema. Entonces, bueno, como la mayor parte, también hemos estado ordenando libros, etcétera. Pero aquí en realidad también el tema para mí es otra cosa que tratamos de hacer es, cuando ya pudimos volver un poco a salir,
con la idea de que no es, de que pues tenemos toda esta cosa de no podemos viajar y estamos lo más guardados posible. En la medida en que fue posible, empezamos a caminar un poco la ciudad. Entonces, en realidad este proyecto, aunque no lo parezca de entrada, es un proyecto que surge del flaneo, porque decidimos ver, bueno, realmente dónde hay librerías de viejo y qué tienen ahí. Entonces, en una de esas salidas, Silly y yo terminamos en una librería que se llama Dinolibros, y por alguna razón, alguien había botado prácticamente su biblioteca de Paul y de Jane Bowles. Esto es tal cual. Y para mí fue como esta idea del reciclaje, de las posibilidades del reciclaje. Que bueno, voy a volver ahí. Voy a volver a los Bowles. Y entonces esto empezó un poco como un proyecto de pareja y un proyecto compartido de lectura, con el tema, por supuesto, de que Paul y Jane Bowles, como matrimonio, también tienen todo este otro discurso intelectual y también afectivo. Bueno, finalmente esto fue derivando en distintas cosas, que igual platicaremos en otro momento, pero una de las ideas que surgieron también fue, ¿qué significa? Esta sobre todo es una idea que yo he puesto sobre la mesa. ¿Qué significa leer a Paul y Jane Bowles en el siglo XXI? ¿Y qué puede significar frente a la idea que se tiene de la literatura en estos tiempos? Porque, tengo que decir también de entrada, ha sido muy problemático el poner estos autores sobre la mesa. Y me parece que son autores que problematizan mucho algunos de los temas como que se dan por sentados en la forma de leer, sobre todo desde la academia, pero en general, y desde la academia y también un poco desde el wokismo, digamos, ¿no? De la forma en que se lee la realidad contemporánea y la idea de el viaje, la transculturización, la traducción, etcétera. Hay bastantes territorios ahí que creo que están conectados. Pero al mismo tiempo estaba el tema del momento que estamos viviendo y cómo nos relacionamos como amigos y como colegas. Entonces, una de las cosas que a mí me ha interesado es, yo tengo mucho interés en la academia, pero no soy un académico. Me gustan los círculos de lectura, pero pienso que son demasiado blandos y poco confrontadores, ¿no? Ahí todo el mundo está de acuerdo y se toma su café y listo. Entonces, a mí se me antojaba mucho tener un territorio intermedio, un territorio donde pudiéramos trabajar como una especie de seminario, pero sin la carga ni sin todo el tema, digamos, académico, ni los límites que la academia te puede poner. Y al mismo tiempo sí con esta cosa del círculo de lectura, la amistad y la cercanía, pero a mí me gusta pelear. Entonces, también entrarle al tema de la discusión de manera frontal y amistosa, creo que al menos en la experiencia que yo tuve. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros convocamos a un grupo de colegas, algunos, la mayor parte han integrado el seminario en Parán durante mucho tiempo, pero otro grupo no. Otro grupo, digamos que se involucró también un sector que a mí me interesaba mucho que participara, que tiene que ver con una visión feminista del mundo y con una visión académica del mundo. Dos mundos que en este momento creo que están como confluyendo con la literatura y con el ejercicio cotidiano de la lectura, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surgió el proyecto de los Bowles, que empezamos, digamos que lo convocamos a finales del año pasado, con esta intención de integrar primero el grupo de trabajo y luego dentro de ese grupo de trabajo hacer dos territorios, digamos, uno que es digamos, el grupo que empieza a presentarse hoy aquí con Héctor Iván y con Aida, que están trabajando sobre un ensayo alrededor de algún aspecto particular de la obra de Jane o de Paul Bowles. Y previamente a eso también convocamos a un grupo de reseñistas que durante entre noviembre y marzo escribieron reseñas de una buena cantidad de los libros, no solo de Paul y de Jane Bowles, sino de autores que han escrito acerca de Paul y Jane Bowles. Entonces, bueno, ha sido un proceso muy divertido porque, entre otras cosas, también tuvimos que comprar libros y andarlos buscando de un lado a otro, encontrar como ciertas sorpresas por ahí, bibliográficas y chismográficas también.
Entonces, así, y también hemos tenido algunas reuniones que nos han permitido, pues, como desarrollar nuestra amistad y nuestras ideas en torno a estos dos autores. ¿Qué es lo que para mí pone en juego y problematiza la figura de los Bowles? Primero, como ustedes saben, son dos autores de lengua inglesa, una pareja atípica porque son dos autores de, digamos que podríamos decir de entrada que de preferencia homosexual en su vida, pero eso sería como simplificar mucho la realidad, porque son un matrimonio que tuvo muchas otras parejas alrededor. Paul Bowles, en última instancia, es descrito por muchas personas a su alrededor como alguien asexual. La figura de Jane es una figura mucho más intensa y mucho más lanzada hacia la vida, con una historia sumamente trágica también. Jane es una autora de una obra muy breve, escrita en un periodo, además escrita en su juventud, que lidió largos años de su vida con el writer's block. Paul, por su parte, es un autor que fue muy productivo la mayor parte de su carrera literaria y escribió mucho sobre muchísimas cosas. Entonces, creo que esto hace como ahí un cierto caldo de cultivo, pero el otro aspecto es el tema de la migración y de cómo se relacionan con la transculturización. Es decir, estos autores que en 1949 decían, después de haber viajado por distintos lugares del llamado Tercer Mundo, deciden instalarse en Tánger. Y durante Paul, en el caso de Paul, eso es una vida que duró 50 años, ¿no? Su residencia en Tánger. Es muy interesante para mí las lecturas contemporáneas que se hacen y me gustaría detenerme un poco en eso, porque a la hora de entrar a leer a los Bowles dentro del grupo de trabajo, yo una de las cosas que he encontrado es mucha discusión, una significativa resistencia en particular a la figura de Paul Bowles. Y creo que eso tiene que ver con la visión de lo postcolonial desde la academia. Yo tengo una serie de ideas sobre esto que ya trataré de desarrollar más adelante, porque yo estoy en esta charla y estaré en la última, pero me gustaría decir de entrada que hay un tema que he ido yo descubriendo, desentrañando a lo largo de la lectura, y es que siento que la figura de los Bowles es muy problematizadora para muchos del momento contemporáneo, porque a mí me parece que se parecen mucho al pensamiento contemporáneo actual, ¿no? Ahí en ambos, o sea, la idea de la asexualidad, esta idea de matrimonio, pero la búsqueda de la fuga del primer mundo, pero con la beca del primer mundo, digamos, ¿no? Esta idea para mí es muy interesante también lo que sucede con las lecturas desde la academia postcolonial de Paul Bowles, tratando de construir la figura de Paul como alguien que, digamos, no entendió el mundo africano, el mundo del norte de África, pero esto está escrito por especialistas del norte, acerca de África, que han hecho un doctorado en literatura postcolonial o en pensamiento postcolonial durante 4 o 5 años, y Paul Bowles vivió 50 años en Tánger. Entonces me parece muy peculiar como en el nivel de la recepción esta idea que quisiera compartirles brevemente. Y María José Furió, una autora española, traductora, dice acerca de estas lecturas que se han hecho de Paul Bowles en los últimos años, dice, y voy a citarla, dice: el error que se comete desde el poscolonialismo es que sus teóricos y practicantes emplean herramientas de análisis y juicio de las actitudes, acciones y expresiones artísticas y políticas de los occidentales, y expresamente del grupo Beat, el círculo de Bowles, y su exploración del exotismo marroquí y disponibilidad sexual, desde una perspectiva que ignora la estructura de pensamiento en que se sustentan esas actitudes, acciones, etc. Y más adelante dice: creo que convendría profundizar con detalle en cómo era la sociedad de la que huían
para comprender que ni Bowles ni Burroughs llegaron a liberarse del todo. Dudo que, aunque hubiesen pretendido esa mudanza completa de su ser, lo hubiesen conseguido. Hay una porción de cada persona siempre alienada, y nada en una persona dentro de una cultura es del todo accesible para los instrumentos de análisis utilizados. Esta idea de María José Furió me parece de lo más interesante, porque me parece que pone en evidencia una de las formas problemáticas que tenemos de leer la cultura y la literatura del pasado, sobre todo del pasado inmediato. El pensamiento postcolonial parte de la idea de que entiende, es decir, de que los occidentales fueron al África y no lo entendieron, pero parten de la idea de que ellos sí entienden ese pensamiento. Es decir, un analista mexicano piensa que entiende el pensamiento de Paul Bowles desde un punto de vista postcolonial, pero que Paul Bowles no entiende el pensamiento africano. Entonces me parece capas de cebolla muy interesantes acerca de lo que es la identidad. Y me parece que esa noción que está en Paul Bowles, que él llama el desafío a la identidad, es mucho más realista acerca de los límites cognitivos que tenemos para entender el mundo en términos retóricos y en términos estéticos, que todos los esfuerzos postcoloniales de, digamos, de cribar y de desestructurar estas mentalidades, ¿no? Entonces, a mí una de las cosas que más me interesan es traer a colación el regreso, y esto voy a extenderme después porque ahorita ya me estoy alargando mucho. Lo que me interesa mucho es el regreso después de la construcción de una forma de discurso de la voz, del punto de vista en primera persona construido por los narradores que se van decantando hacia lo biográfico, sobre todo en el siglo XX, y en particular, en un caso específico, en el caso de Jane y de Paul Bowles, que toman mucha literatura biográfica y además literatura íntima. El siglo XXI tiene una curiosa regresión a el punto de vista omnisciente. Y el análisis literario y sociológico postcolonial me parece que parte de la idea de que puede tener una visión omnisciente de la realidad. Es decir, que los instrumentos de la sociología pueden decir no solo cómo es el mundo, sino cómo fue, y no solo cómo se piensa acerca del otro, sino cómo piensa el otro y cómo pensó hace 100 años. Entonces, me parece que la lectura de los Bowles problematiza esa serie de certezas, y eso creo que los hace, sí, un poco bruscos a veces en la lectura, ¿no? Otro tema que está ahí, que me parece que puede ser muy relevante, es el de la dificultad, ¿no? Directamente el tema de la dificultad. Porque la literatura escrita tanto por Paul como por Jane Bowles me parece que es difícil porque es una literatura muy marginal, y en ese sentido la obra de Jane Bowles me parece que es muy retadora de muchas de las ideas acerca del universo de lo femenino en el momento presente, ¿no? La discusión política de lo femenino es, podemos entrar a ella con muchas autoras y con muchas voces, pero me parece que hay un tema de fondo en el caso de Jane Bowles, o al menos dos, un tema y una retórica, digamos, de fondo que problematizan esta cuestión. Uno es la preocupación por lo sagrado. Una forma cognitiva desde el punto de vista femenino, trasladar los rituales, las formas de lo sagrado y una cierta idea de lo espiritual, digamos, pero además haciendo de todos esos rituales una parodia, una construcción paródica, porque creo que esa es otra de las cosas que pueden ser muy retadoras en el caso de Jane Bowles, y es su sentido del humor. Porque también la literatura femenina ha desarrollado una mirada muy aguda acerca del universo masculino, creo que con muy buen ojo y con mucha fortuna, pero creo que no siempre esa mirada es autorreflexiva, no siempre, no digo que nunca, sino que no siempre lo es. Y en ese sentido, Jane Bowles me parece muy sangrienta en su sátira autorreflexiva del personaje femenino, ¿no? Me parece que también es muy retadora como feminista o como protofeminista, yo no sé dónde ubicarla
pero sí creo que se puede hacer una lectura feminista, no soy la persona indicada para hacerlo, pero eso es lo que intuyo. Y creo que acá hay autoras que están muy bien, o sea, con mucho material para hacerlo, y lo harán mucho mejor que yo. Pero me gustaría nada más dejar ahí sobre la mesa eso, que me parece que es muy problematizador, tanto el humor, el humor y además el humor vuelto hacia la construcción del personaje femenino, de la conciencia femenina, y la construcción del espacio de lo espiritual y lo sagrado. Estas dos combinaciones en la obra de Jane Bowles me parece que son sí, particularmente potentes. Y bueno, perdón por haber hablado tanto. Estas son las ideas generales de las que yo partí para acercarme a estos fenómenos, pero vamos a tener a partir de esta sesión una sesión mensual con autores que iremos coordinando entre Silvia y yo, presentándolos, y ellos hablarán de aspectos específicos de la obra de estos autores. En el caso de hoy, Héctor Iván González va a hablar sobre los cuentos de Paul, y Aida Cifuentes va a entrar en este momento, que yo ya voy a dejar de decir sandeces, le voy a ceder el micrófono a mi querida Aida Cifuentes, que nos va a hablar sobre su experiencia alrededor de la obra de Jane Bowles y el proyecto que está construyendo de ensayo que iremos, espero que podamos publicar hacia finales de este año. Me da mucho gusto verte, hermanita. Te mando un abrazo y adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ya como le dijo Silvia, yo soy Aida Cifuentes. Saludos desde Sabinas, la hospitalaria ciudad de Sabinas, cuando quieran venir. Como ya soy una señora, pues mi casa es su casa. Entonces, bienvenidos por acá. Y pues esta es mi experiencia con la obra de Jane Bowles, porque aún no tengo de completo aterrizado qué es lo que voy a trabajar, porque como que este ensayo que voy procurando como que se va transformando en otra cosa y no estoy muy segura, así que les voy a contar cómo fue mi experiencia con esta autora. No sé si ustedes la conozcan, si ya la hayan leído, si tengan alguna referencia. Pues el punto es que cuando Julián y Silvia preparan este proyecto y nos invitan, pues yo dije que sí porque soy muy mitotera, pero en realidad no los conocía, no sabía quién eran estas personas. Dije, pues venga, vamos a leerlos, empezamos a compartir bibliografía, ver como que documentales y cosas así, para entender a esta pareja que era como tan exótica o no sé qué palabra usar, que por supuesto que llamaban la atención, más como para un millennial frustrado que no quiere ser adulto, pero quiere ser joven forever. Entonces los empiezas a leer y como que te da este choque, sobre todo de identidad. Cuando yo empecé a leer la obra de Jane, que fue más en lo que me he enfocado, de pronto era una autora que me caía tan mal. O sea, Dos damas muy serias fue una novela dificilísima de terminar, me parecía muy compleja. O sea, los personajes principales, las personajes principales me fascinaban, pero la obra completa en leer me parecía algo muy difícil. Y de pronto también era este reto de decir, bueno, es que acaso yo soy estúpida, es que soy tan tonta que no lo puedo entender. Entonces iba como con esta angustia. Me estoy sincerando con ustedes, aprovechando que no somos tantos, luego a ver cómo me va en Facebook, pero yo en realidad me sentía muy tonta. Y luego cuando empecé a leer las cartas, cuando empecé a leer la biografía, creo que entendí que un poco de lo que me caía tan mal de Jane, o de cierto momento en que yo estaba trabajando este proyecto, y decía, bueno, pero ¿por qué hacemos todo esto? O sea, ¿por seguirle el rollo a Julián? ¿O por qué me estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy maltratando de esta forma? Es que me encanta ser masoquista, no tengo algo mejor que estar haciendo con mi tiempo. Pues en realidad creo que entendí que parte de lo que me molestaba mucho de Jane, y es una idea que comentó Julián, es que como que su genialidad ya le había reventado ya en los 40, y ella, a pesar de ser tan joven, tenía como esta certeza de saber qué es lo que quería o hacia dónde iba su obra, porque en varias de sus cartas ella como que comenta de que, bueno, pues a mí lo que me interesan son los diálogos, a mí me interesa como que esta idea de la personalidad, y a ella lo da por escrito, que ella como que la atmósfera y todo eso pues le va o le viene, ¿no? Que de pronto ponemos a adornar de que no, es que era una tarde cálida y nublosa y no sé qué,
Y como que uno echa mucho faramayo y al final no llegas a nada. Pero Jane tenía sus ideas tan claras en la cuestión literaria. Pero cuando empecé a leer también sus cartas y sus diarios y su biografía, era una cosa como que esa mujer vivía atormentada en que de pronto no pertenecía a ninguna parte. O sea, siempre estaba angustiada de que no sabía si le iba a alcanzar para la renta. Y no tanto que fuera mezquina, sino que de pronto como esa angustia de todos los artistas de que, bueno, voy a acabar el mes o me voy a quedar sin comer o qué nos va a suceder. Y siempre estaba contando el dinero, siempre se estaba cuestionando con Paul de que, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a mudar? Hay que rentar la casa. ¿Quieres que rente tu pedazo? Que se esté quedando ahí sin, perdiendo dinero o cuenta cosa. ¿Qué hacemos? Siempre estaba preocupada por eso. Y también siempre estaba preocupada porque no sabía dónde iba a estar. Y esto era como algo que lo perseguía desde chiquita, que se mudaban, que sus papás, etcétera, etcétera. Pero también cuando están ya como en Tánger y toda esta parte de África y de regresar a Nueva York, etcétera, ella nunca tiene el plan claro en su mente. Siempre está pensando de que, bueno, debería quedarme, debería irme, y le pregunta a todo el mundo de que dime si vas a venir para saber si me quedo, para saber si me voy, para saber si te alcanzo allá, si nos vemos no sé dónde. Y la mujer aprovecha un caos. Les voy a leer un pedazo de sus cartas, porque también va un poco sobre su angustia o sus bloqueos de escritora. Luego ella como que no está segura si es lo más correcto, o sea, tan no está segura si debería quedarse o si debería irse o dónde debería estar, que tampoco tiene esta claridad de si debería seguir escribiendo, cómo hacerlo, qué hacer con su obra, hacia dónde dirigirla. Entonces, este es de sus cartas, dice ella, si no puedo escribir mi libro, entonces abandonaré la escritura. Eso es todo. Luego me queda el suicidio, o bien llevar otra vida en algo que es algo que me asusta pensar. No creo que vaya a suicidarme, aunque intelectualmente parece la única salida viable. Nunca sería lo suficientemente valiente y además le alteraría la vida a todo el mundo. Pero ¿a dónde me iría? Me atrevería a decir que lo más valiente sería no hacer nada. Entonces, Jane no solo estaba como angustiada por su carrera o como por no saber cómo guiarla, sino que como que todo este estrés de no pertenecer a ningún lado, no pertenezco a Estados Unidos, no pertenezco a Tánger, no tengo una casa, no tengo a dónde ir y tampoco tengo una obra, o sea, no tengo como algo que ella pudiera sentirse respaldado, que pudiera sentirse que realmente le estaba pegando. Y creo que todas estas angustias en que ella decía, bueno, debería suicidarme y ni siquiera podía tener esa certeza. Y yo lo admiro de, a lo mejor es malo comparar, pero hay otras autoras o autores que de pronto, incluso cuando se van a suicidar, siempre lo tienen muy claro, siempre están hablando de eso, lo traen en sus obras, lo reflejan, pero ella refleja no pertenecer en su obra, en lo que está escribiendo, en lo que está haciendo, pero también en su propia vida, o sea, debería seguir viva, debería matarme, debería hacer qué con esto. Y yo creo que cuando empecé a interactuar un poco con esta obra, creo que en realidad me caía mal Jane Bowles o su obra, porque era un poco igual a mí. Y no tanto en el sentido que considero no matarme o que no me mate por miedo, sino como esta idea de que, bueno, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos seguir escribiendo o rendirnos para siempre o quedarme aquí de esposa de Paul? Porque también ella fue fundamental en la obra de Paul, en que él pudiera consumarse como escritor, el que ella lo estuviera como siempre pushando y diciéndole de que, ay, qué bonito te salió esto, y mira los recortes de lo que dice la crítica, la prensa y lo que sea. Entonces, como que esta angustia de no saber a dónde perteneces, es hacia allá, es a donde quiero yo llevar mi ensayo o lo que estoy explorando con la obra de Jane Bowles. No sé si me estoy dando a entender o si me revolví toda, pero un poco es esa angustia que ella tiene. Y a forma de conclusión en esta intervención que estoy dando, me parece impresionante cómo cuando yo me acerqué a su obra, no tenía idea como de que ni quiénes son, ni por qué deberíamos seguirlos leyendo, pero me queda la certeza pues que en realidad los dos son muy buenos, o sea, la obra de Paul Bowles también, o sea, sus cuentos, las novelas que tiene, Muy lejos de casa, o sea, son unas grandes piezas de literatura,
por también me impresiona que este miedo que Jane tenía de no ser nada, no estar lográndolo, no sé si debería seguir, no sé si debería, y estamos aquí, o sea, 100 años después todavía hablando de esta pareja. Entonces, realmente fue algo como que me hizo reventar porque digo, no puedo creerlo, o sea, a lo mejor, no sé ustedes, no sé cada quien qué traumas tenga, pero a mí sí es algo que me sucede muy seguido, o sea, sentir que si lo estás haciendo bien, que si lo que estás escribiendo tiene algún sentido o lo que están creando en la disciplina que trabajen, por decir, bueno, todo esto vale para algo, a alguien le importa, siquiera es bueno, debería dejarlo, pero tal vez el arte está ahí y el arte es para eso, o sea, para conectar con otras personas, para decirles cómo nos sentimos, qué estamos sintiendo, y tal vez 100 años después alguien pueda entender que lo que nosotros estábamos sintiendo, ellos también lo sienten, y darles un norte de qué es lo que está pasando, y finalmente eso es el arte, darle sentido a la existencia, no importa en qué época estés. Esa es la imagen que tengo yo. Es un placer haber compartido con ustedes y pues le regreso la palabra a Julián. Pues muchas gracias, muchísimas gracias, Aida. A mí me da mucho gusto también como la diversidad de voces, que eso es lo que ustedes van a ir notando, porque hay, en este proyecto participan autores y autoras de distintas generaciones, de formaciones muy distintas también. Aida es ajedrecista y es ingeniera, y además es ingeniera en serio de meterse a una mina, pues, ¿no? Es como, y a mí me da mucho gusto, eso es una de las cosas que hemos platicado, como esta lectura de Jane, que está muy conectada con la parte visceral, ¿no? Que creo que es una de las cosas que hay que yo percibo, digamos, en la relación que hay entre Jane y Aida, en esa conexión en lo visceral, ¿no? Pero bueno, las lecturas, les digo, tienen muchas capas. Hay quien, por el contrario, hace estudios, por ejemplo, Nat, que hace estudios efectivamente de literatura africana y que tiene un enfoque postcolonial y desde la academia, digamos, de las lecturas. Y por otra parte, pues esta lectura que vamos a escuchar ahora de parte de Héctor Iván, que aunque no sé qué es lo que nos va a decir Héctor, sí conozco su trabajo y su visión ensayística, que está muy conectada. Tengo que decir que hay una empatía ahí con ciertos temas como de la lectura que compartimos. Entonces, pues, Héctor, hasta donde sé, pues, está trabajando con los cuentos de Paul, pero bueno, él nos va a contar mejor cómo hacia dónde está viendo su lectura. Vas, bro. Hola, muchísimas gracias. Primero por la invitación al seminario hace algunos meses que nos pusimos de acuerdo y que empecé a asistir y que conocí a gente extraordinaria, a todos estos compañeros del seminario que les mando un saludo, seguramente me están escuchando, y a Julián en específico, que yo ya lo había leído, que es como una insignia, una autoinsignia para la generación de los 70s, de los 80, y que es muy querido, que es muy leído y muy apreciado por lo menos por mí. Yo sé de algunos otros que compartimos ese afecto. Justamente creo que surgió porque en unos tweets Julián puso como a partir de libros que había encontrado de Bowles, y que yo le dije, oye, y están estos cuentos que publicó Alfaguara a lo mejor hace 25 años en esta colección extraordinaria de Alfaguara, donde está Nabokov, Bonetti, Cortázar, incluso Benedetti, Ribeiro. Era una colección muy bonita y que tenía esta cosa como pequeñas instalaciones en sus portadas, y ya de por sí lo hacía atractivo. Yo empecé a leer a Bowles como un asunto de disciplina, de leer a muchos autores en el asunto de querer formarme como escritor. Le entré de lleno y hubo 2 o 3 cuentos que me dejaron muy marcado. Incluso puedo decir que lo he llegado a plagiar. Allá voy.
en este libro que acabo de publicar de cuentos, hay un personaje que se va metiendo en Argelia o algo así, a un mercado y que poco a poco se va metiendo en problemas y no conoce, él es un turista. Y entonces acabo de releer un cuento y dije, es que está ahí Bowles. O sea, Bowles me marcó para que yo muchos años después escribiera ese cuento, que era a final de cuentas una de las atmósferas que Bowles va a crear mucho en su obra. Por ejemplo, en El cielo protector o en algunos cuentos, siempre está este asunto de que hay un guía árabe o con algunos rasgos del país, conoce más, pero no sabes, o sea, no es precisamente este Virgilio que lleva a Dante de una manera confortable y que le va entregando certeza, sino todo lo contrario. Es alguien que a medida que lo va llevando cada vez más lejos, posiblemente lo está poniendo más en peligro y en un estado de mayor vulnerabilidad. Entonces, lo acabo de releer ahora en El cielo protector, pero también está en varios de sus cuentos. Y yo tengo un cuento donde precisamente pasa esto. Y yo no puedo deslindarme de mis lecturas de hace varios años de Bowles. Y decir, por supuesto que está ahí, o sea, por supuesto que está el ambiente. En los cuentos, algo que me gusta mucho es estas atmósferas que va creando, no los ambientes, porque ahorita hay un ambiente de cordialidad entre nosotros, pero vamos, no nos afecta de manera determinante. La atmósfera sí, si es demasiado calor, si es demasiada la humedad, si está lloviendo, esta atmósfera que se puede crear a partir de los elementos y de la naturaleza, siempre o casi siempre está presente en lo que hace Paul Bowles. Es un calor, digamos, constante, es un sol, es cierta humedad, incluso si hay acantilados, si hay rocosas, si hay ríos. Hay imágenes bellísimas también de un río entrando como en una cascada y dice, ya hay una nube de vapor que lo va rodeando. Esta suerte como de escritor que ve tanto y que nos va llevando un poco por ese camino, a mí me hace pensar en algo que dijiste, Julián, de una manera muy adecuada. Él llega a penetrar en las regiones en las que visita, y él lo dice en El cielo protector también, no soy un turista, yo soy un viajero. El turista sabe que va a estar un mes, que va a estar algunas semanas y que tarde o temprano va a regresar, pero el viajero se puede perder ahí. El viajero estará dispuesto a dejarse influir, a dejarse vivir por este mundo, y él ostenta eso. Pensemos también que el turismo y viajar de la manera turística pues es una concepción cultural, un constructo del siglo XIX, bueno, finales del siglo XIX, pero que en realidad si lo pensamos en el siglo XVIII, con los verdaderos viajeros, con los que van descubriendo mundos, van descubriendo los exploradores, casi diríamos, en ese sentido Bowles es un explorador, pero de la cultura y del alma y de las tradiciones y de todas estas convenciones que damos por hecho como occidentales o como herederos de ese occidente de tantos siglos. Justamente me llama la atención el asunto de si hay una posibilidad de interpretación de Bowles de todas estas culturas como la africana o la árabe. Bueno, estuvo en Cuba, estuvo en México, es un hombre un verdadero cosmopolita, pero yo agregaría lo que tú comentabas sobre este contraste entre los académicos o la gente que se pone a estudiar durante su periodo de doctorado tal o cual región, y lo que Bowles hacía. A mí me subyuga el hecho de que Bowles está obsesionado por la incomunicación, el hecho de que de una cultura a otra cultura, como hay uno de los cuentos de los más bonitos que hemos platicado, que es El tiempo de la amistad, él plantea este asunto de que una viajera de origen, me parece que es belga o inglés, pone un nacimiento, llega un niño africano que durante varios meses se han tratado y se aprecian mucho y se quieren mucho, y en un momento dado pone dulces en el nacimiento y él no sabe que ese es un nacimiento, él no sabe que hay que tener cierta reverencia, que hay que tener cierto respeto. Entonces, como no asume la convención social, como no asume que es la manifestación gráfica de la llegada al mundo del Mesías, que la estrella de Belén, que todo esto por lo que pasan, como no pasó por esta, digamos, culturización como tan promedio, tan normal,
pues llega y rompe todo, agarra los dulces, se los come, ve a los muñequitos con indiferencia, ve como todo el nacimiento y no siente ningún tipo de respeto o solemnidad por esto. Y al mismo tiempo hay un gran afecto que tiene esta protagonista por este muchacho, porque no ve en él un acto de maldad, ni de transgresión, ni de barbarie, simplemente asume que estas convenciones sociales ahí están. Pero hay otro cuento que también me ha dejado, pues, realmente sorprendido por la sensibilidad, que es Páginas de Cold Point, donde la incomunicación es de un padre a un hijo, es de un padre que se lo lleva a vivir a una parte de Canadá a su hijo y parece que el hijo en sus tiempos libres empieza a tener dentro del poblado pues algunas prácticas homosexuales u homoeróticas. No queda claro porque los provincianos de esa zona como que le dicen, oiga, es que su hijo es malo, hace cosas con hombres. Nunca queda específicamente claro en qué incurre con los otros muchachos, incluso que a veces como que medio los forza. Nunca queda clara la situación de si es realmente, no es un bully, o sea, eso sí, no va y los golpea. Se habla de que hay una cuestión intransferible, un tabú del que exactamente no se puede estar hablando porque es algo pecaminoso y justamente este padre, lejos de reprenderlo, se detiene y hay un momento donde él mismo lo dice, en el momento que voy a enfrentar a mi hijo para decirle, oye, ¿qué estás haciendo con los otros muchachos? O ¿por qué estás encerrándote con los otros muchachos? ¿O por qué te llevaste a este trabajador y tal cosa lo metiste al río y qué le querías hacer? Dice, me detenía y literal yo me sentía regañado por mi propio hijo. Entonces, a mí me parece que Bowles, y también Jane se ve por las cartas y por algunas otras cosas que he leído, de alguna manera se dan cuenta de la incomunicación que o que podemos tener a partir de la cultura, que podemos tener a partir del idioma, pero incluso que podemos tener entre seres humanos, o sea, la incomunicación de lo que representa la imposibilidad que aunque tengamos el mismo idioma, no poder llegar a la base de lo que queremos decir o a la base de lo que sentimos. Hay otro aspecto en otro de los cuentos donde justamente es un matrimonio que está un poco como en esa etapa como de rompimiento, van en un largo viaje y el protagonista compra un changuito, se le hace fácil, se le hace simpático y durante el viaje la mujer le va recriminando el changuito, porque el changuito va haciendo pues, tontera y media, va rompiendo cosas, va haciendo ruidos inadecuados, los interrumpe en ciertos momentos y justo en ese como en esa pequeña tensión, en esa pequeña discusión que aunque no la estén haciendo, sigue manteniéndose esa discusión, ¿no? Como una rencilla que queda ahí y se ven, desayunan, comen, toman trago, van a bailar. Se marca un poco la ruptura de ese vínculo, se marca la ruptura de esa incomunicación que otra vez afloró y que más bien el changuito fue el que llegó y dijo la cereza del pastel, pero el problema ya está, o sea, la incomunicación y la falta de entendimiento, ahí estaba muy marcado. A lo que yo voy es, a mí me gustaría trabajar el ensayo que voy a hacer, porque a final de cuentas, no hemos dicho, la idea es formar un libro con estos ensayos a partir de estas obras tan interesantes, tan complementarias y al mismo tiempo tan diferentes. Y yo había pensado siempre mi estructura de ensayo, de alguna manera busca emular de lo que estoy hablando, casi, bueno, no sé qué tanto se note cuando realmente ya los publico y salen, pero siempre estoy tratando de tener un guiño con el estilo que yo encuentro en los autores de los que hablo o a los que abordo. Y a mí me gustaría trabajar, claro, los cuentos como una suerte de focalización, pensando esto, lo extraterritorial también me interesa mucho, como casi todos los cuentos o gran parte de sus relatos pasan en regiones disímiles, cómo trata, por ejemplo, Bowles de introducir términos en árabe en algunos de los cuentos, si puede, te pone el término exacto. Por ejemplo, camello, ya de pronto te lo dice la primera vez, te lo explica, y las siguientes veces del camello ya sabes cómo se dice en árabe. O el mensajero también la primera vez te lo dice y ya las siguientes veces parecería como que nos está metiendo desde el lenguaje en su propio mundo. Entonces,
Claro que habré de citar otras fuentes, claro que habré de citar la biografía, El cielo protector, algunas obras más, digamos, de mayor envergadura, pero siempre tratando de tener mi focalización en los cuentos, que son muy interesantes. A mí me atrae mucho porque el cuento creo que es un género que puede abrir todas las posibilidades. O sea, cada cuento que estás, por ejemplo, tiene dos donde habla de ánimas, habla de personajes etéreos que se introducen en los cuerpos de los animales y gozan teniendo, digamos, el dominio sobre el animal, pero su mayor placer de esta, pues digamos, ánima o de este personaje etéreo, pues es estar ocupando el cuerpo de los hombres. Es un cuento extraordinario que se llama el Atlájala o el Atláyala, y lo que descubre es que de pronto, pues, como invadir el cuerpo de un ser humano es sumamente placentero para él y sigue su existencia. Y a mí me parece interesante siendo un cuento hecho en los 40. También hay otro donde una santa se va manifestando y ella va como en asunto, como si fuera viajando y dice, ya, bueno, ¿a quién me le voy a aparecer? ¿Qué milagro voy a hacer? Creo que eso también es muy innovador, muy rompedor en ese sentido de los esquemas de su generación. Ubicó a su generación como obviamente Henry Miller, como el propio Arthur Miller, como M. Forster, como una serie de escritores, D.H. Lawrence, digamos la generación. Bowles es de 1911, Jane es de 1917, entonces estaríamos hablando de esta generación que nace muy inicial, el siglo XX, que entra con estas costumbres, que vive el crack del 29, que vive las guerras, que vive también estas emigraciones culturales. Y prácticamente lo que me va a interesar mucho es encontrar afinidades o coincidencias entre sus obras de largo aliento con los cuentos, porque también es un autor que tiene algo que decir. Por ejemplo, tiene opiniones muy severas así de lo que va pensando y va reflexionando como narrador, que algo que se supone que en el siglo XIX no se hacía tanto, no podías estar dando tu opinión como narrador, pero él sí lo hace y las incorpora y dice por qué es viajero y no turista y otras cosas. Entonces, ese sería como mi primer planteamiento y me surgió por lo que decías, de la posibilidad de decir, bueno, desde el periodo excolonial o de una descolonización cultural, ¿quién podría entender? Yo siento que Bowles diría, no, ni yo ni ustedes. O sea, me quedo en esa incógnita de ni viviendo acá puedo entender al otro, ni estando 40 años, él muere finalmente en Tánger, me parece que en el 99, pero a mí me parece precisamente una de los hallazgos de Bowles, romper un poco con ese objetivismo positivista de pensar que el ser humano lo puede conocer todo o que somos capaces de que con la ciencia descubrir todos los enigmas, y él se queda en eso como de, pues creo que no sé ni lo que piensa mi hijo, o sea, creo que no sé ni lo que piensa mi pareja, o sea, ¿cómo vas a ver lo que una cultura tan diferente a la mía, a ciencia cierta, no me voy a arrogar ese papel, ¿no? Más bien que lo hace desde sus aproximaciones de un gran poeta, en el sentido de que tiene una pluma extraordinaria, tiene imágenes bellísimas, en ese sentido lo llamo poeta, y al mismo tiempo de un hombre con una sensibilidad, pues ahí está su prosa. Una notita chiquitita. El cielo protector es traducido por Aurora Bernardes en la época que justamente estaba en París con Julio Cortázar. Y hay veces en pequeñas onomatopeyas, es decir, sonidos o búsqueda de sonidos en el ambiente, que yo también veo ahí una influencia de Bowles en Cortázar, pero eso ya es otro tema. Pues así, aquí es para seguirle, queridos. Muchísimas gracias. Pues sí, suena bien, súper padre el ensayo. Estuvo padrísima la exposición, Héctor. Sí, creo que hay ahí mucho material de dónde sacar. Yo quisiera apuntar muy rápidamente nada más que ahora que estabas hablando del tema de lo lingüístico y de cómo esto entra entra en la obra de Paul Bowles y que atañe, por supuesto, al tema de la traducción y de la traducción de Bowles al español después, etcétera. Me parece que hay ahí también todo un territorio sumamente apasionante porque además de hablar de un escritor
de la lengua inglesa que se relaciona con la cultura del norte de África, digamos, al retratarla en su obra escrita en inglés, Paul Bowles es también un tremendo promotor cultural y para bien y para mal, con todas las luchas que se pueden dar ahí, hay mucha discusión acerca de qué hay en su obra que puede estar emparentado con el plagio, directamente con el plagio, hasta qué punto su conocimiento de los autores locales le permitió como construir ahí una serie de atmósferas y también de narrativas, ¿no? De textos específicos. Pero una de las cosas que creo que vale la pena como considerar es, por ejemplo, su traducción o sus traducciones de Dries Ben Ahmed Charhadi o Larbi Layachi, que es su nombre nativo, digamos, su nombre de nacimiento, que es un autor a quien Paul Bowles se encuentra en un momento de la vida de Larbi Layachi, en el que es un joven analfabeta y que es un gran contador de historias. Y entonces lo que sucede ahí es que Paul recopila estas historias escuchadas entre el árabe y el español, porque también sabemos que el árabe de Paul Bowles no era necesariamente el mejor, a pesar de que vivió 50 años en el norte de África. Pero al parecer, y esto lo dice Juan Goytisolo en el prólogo al libro de Mohamed Chukri sobre Paul, que también les recomiendo un montón, que es este libro que se llama Paul Bowles, El prisionero de Tánger. Entonces, una de las técnicas de traducción de Paul es escuchar las historias de manera oral, pues, escuchar las historias y traducirlas, escucharlas en parte en árabe y en parte en español, irlas traduciendo y escribiendo en inglés. Y de este modo es como surge el libro Una vida llena de agujeros, ¿no? Esta obra de Dries Ben Ahmed Charhadi, que fue publicado originalmente incluso con el nombre, como una especie de coautoría de una manera un poco rara. Finalmente aparece con el nombre de su autor y con la nota de que es una novela transcrita y traducida por Paul Bowles, porque la novela le fue contada, es una novela que originalmente es oral y luego se convierte en un texto originalmente publicado en inglés, ni siquiera es publicado en árabe, ¿no? Los procesos de traducción, al parecer, no eran tan distintos cuando Paul trabajaba con Mohamed Chukri, al menos en la primera época, ¿no? Hago toda esta digresión nada más para decir que, bueno, ahí hay otro tema al que podemos recurrir. Y si les parece bien, este es un momento en el que podemos entrar a la conversación. Y el primero en pedir el micrófono ha sido Martín Vela, que si ustedes ven ahí nos pone que quisiera comentar el motivo por el que está en la reunión. Está padrísimo que te hayas autoinvitado, Martín. Hola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo. Primero que nada, quiero felicitarlos a Silvia, a Héctor, a Ida, a ti, Julián. Por pura suerte, digamos, cosas del destino, por puro azar. Ayer, viendo en Facebook el grupo de cultura, me encontré la primera reunión que tuvieron acerca de los bowls. Me llamó mucho la atención y me dio mucho gusto de saber en este momento que jóvenes como ustedes, mexicanos además, están interesados en ese tema. Les voy a decir por qué brevemente. En 1942, el presidente Manuel Ávila Camacho hizo un convenio con el gobierno de Estados Unidos a raíz de la Segunda Guerra Mundial para que trabajadores obreros de México cruzaran la línea y se fueran a trabajar a Estados Unidos como mano de obra. Entre uno de esos obreros fue mi padre. Mi padre pues fue una persona autodidacta, toda la vida se dedicó a ser obrero, fue obrero, ya falleció, pero hay algo muy interesante. Estuvo 2 años en Nueva York trabajando en los astilleros de Weehawken y en uno de sus fines de semana, en los días de descanso,
no les voy a platicar mucho, no, voy a ser muy breve, y ya les platicaré a detalles, si ustedes lo permiten en otro momento. Conoció a Paul Bowles. A Paul Bowles lo conoció también en el tren, en el metro. Es toda una historia como me la platica mi padre y me la escribe. Pero a lo que voy es lo siguiente. A raíz de esa amistad que fue después de un año, fue 42, 43, que conoció a Paul Bowles, tuvieron una amistad de un año. Trajo cosas de él que me las dejó a mí. Yo estudié comunicación, soy comunicólogo y soy productor de televisión. No soy escritor como ustedes, pero por lo mismo mi misma especialidad me ha hecho conocer el arte, la literatura, el cine, la pintura, todo lo que es el arte en general. Y siempre he tratado de conseguir bibliografía, me ha costado mucho trabajo, y sobre todo personas que estuvieran interesadas por para mí, maravilloso y además evocativo tema. Pues, la relación más que nadie de la persona que más amé en el mundo, ¿no? Entonces, quiero comentarles que dentro de todo eso, ahora ya en los años que tengo ya de experiencia en lo que me dedico, quiero escribo guiones para mis propios documentales, todos son sobre cultura, y llevo algunos bocetos sobre la historia esa de mi padre con Paul Bowles, de lo que me escribió. Yo le pedí hace 20 años a mi papá que me escribiera la historia de la familia, pero principalmente su historia. Dentro de esa historia me platica esto de Paul Bowles. Y bueno, para terminar, quiero comentarles que tengo aquí 10 cartas con puño y letra, la mitad y la otra parte con la máquina de escribir de Paul Bowles, que de 1949 a 1992 se estuvieron escribiendo muy eventualmente. Mi padre, muy tímido, nunca quería hacerlo, lo hizo eventualmente, pero siempre recibió las cartas de este señor. En 1992, a raíz más o menos del estreno de la adaptación que hizo Bernardo Bertolucci de El cielo protector, salió un artículo en un periódico que leí y me encontré un apartado postal de Tánger. Se lo llevé a mi padre, me costó 2 años convencerlo a que le escribiera a Paul Bowles porque me dijo, no se va a acordar de mí. Y tengo su última carta, fechada con él 5 de enero de 1992. Entonces, ¿a qué voy? En pocas palabras, los felicito y me da un orgullo, me emociono mucho escuchar lo que hablan, porque por primera vez en casi 60 años de vida, pero mis últimos 20 años en que tuve ese acercamiento con mi padre sobre este tema, encuentro a personas que estén interesadas por este señor, ¿no? Y de verdad los felicito y estoy muy, muy orgulloso de escuchar tan interesante y sobre todo los jóvenes que son interesados en esto, que eso es el verdadero conocimiento que deben tener las personas que leen, no nada más lo actual, sino conocer, ¿no?, el entorno y el porqué de la literatura. Híjole, no, muchísimas gracias, Martín. Qué barbaridad. Esto está súper bonito. Y no, me da muchísimo gusto. Yo lo que voy a hacer, Martín, es que voy a poner aquí mi email. Muchas gracias. Si quieres que estemos en contacto, si quieres de algún modo que participar más, te incluyo en el grupo, y que podamos hablar un poco más y planear algo. Yo estoy conmovidísimo con lo que acabas de decir, Martín, de verdad. No sé ni siquiera qué decirte. No, dímelo a mí, yo estoy emocionadísimo. Ayer, como decía John, por sincronía encontré la invitación, bueno, más bien el video del anterior. Dije, pues puse a investigar, me gusta investigar, pues mi profesión, ¿verdad? Lo vi, me maravilló, sobre todo los jóvenes que están todos ustedes, y lo que saben acerca del tema y lo interesados, además de estos 2 escritores, ¿no? Igual de Jane, su esposa. Mi padre me platicó un poco más, ¿no? De Paul Bowles, que tengo mucho, me lo escribió a puño y letra. Los últimos años de su vida ya casi no le entendía lo que me escribía, pero pues lo he estado transcribiendo poco a poco. Y ahora, en este momento de mi vida, que me dedico ya más a la creación de documentales, todo esto que es lo que me gusta hacer realmente, ya no tanto lo comercial, pues quiero retomar esto, ¿no? No encontraba yo como
como un equipo o un grupo de personas que estuvieran interesados o que conocieran algo de este señor, ¿no? Sí, está buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Martín. Te digo, ahí está ya mi mail. Muchas Si nos gracias, ponemos Julián, en con mucho gusto. contacto, ¿no? Sí, Y para que participes con más cosas con nosotros. Ojalá por te... supuesto que yo les escribo y muchísimas gracias a todos, los felicito, jóvenes, me da mucho gusto, pues bueno, que me hayan aceptado en su plática. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, si a ustedes les parece, no sé, si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna observación, Julián, sí, adelante, adelante, Néstor. sí, yo quisiera comentar algo brevemente. Bueno, en primer lugar, felicitar de nueva cuenta, felicitarte a ti, felicitar a Ida, a Héctor, por el entusiasmo con el que están abrazando todo este proyecto. Y la verdad es que yo creo que lo que nos acaba de compartir Martín es algo con un cariz literario, bueno, que nos demuestra una vez más que a veces la realidad es más grande que la ficción. Y muchas gracias a él por compartirlo. Yo creo que como él, yo también medio me autoinvité aquí, pero bueno, la verdad es que me llamó la atención mucho que tú, Julián, pues que estuvieran metidos en todo este asunto del mundo de los bowls. Y quisiera preguntarte o preguntarles, en todo este proyecto que están armando, aunque entiendo y me queda muy claro que el énfasis es literario, ¿están contemplando el aspecto musical de Paul Bowles? Ok, hemos tenido poco trabajo con lo musical. La verdad es que estamos también como viendo qué sucede cada vez que hacemos. Esta es la segunda charla, entonces vamos viendo un poco qué sucede, pero por el momento sí se ha publicado hasta ahora un texto que aborda el aspecto musical de la obra de Paul. Lo escribió Eliezer Jáuregui. Eso está... voy a buscar el link, pero eso salió publicado en Replicante. Y es un texto en el que Eliezer habla sobre porque Eliezer es escritor y es músico también. Entonces Eliezer habla un poco sobre las partituras de Paul y luego habla sobre las opiniones musicales de Paul en sus cartas. Es una pequeña reseña muy interesante, me parece a mí. Pero sí, digo, no hay mucho trabajo, pero hay por ahí un esbozo. Bueno, porque curiosamente, digo, yo al igual que ustedes, y también por eso comparto el entusiasmo de Martín, me da gusto ver pues el interés, iba a decir devoción, pero a lo mejor es interés legítimo, válido, admirable pues por esta pareja de autores y quizá, bueno, a lo mejor de repente nos ha pesado más la figura de Paul por ser todo este anfitrión de la generación Beat y por ser todo este cruce de caminos en muchos sentidos. Yo curiosamente desde hace décadas puedo decir, en cuanto descubrí esa vertiente musical de Paul Bowles, pues como que me interesó mucho, ¿no? Me interesó mucho también digo, finalmente estamos hablando de otro lenguaje y además, más allá de él como compositor, como también de alguna manera haya sido pues una suerte de etnomusicólogo. Hace unos añitos, y perdónenme que casi como niño con juguete les presuma, me conseguí esta maravilla, que es perdón, es una caja de grabaciones que hizo él en Marruecos, que curiosamente tiene hasta un prefacio de Lee Ranaldo de Sonic Youth. O sea, hay una serie de vasos comunicantes totalmente insospechados. Eh, digamos, yo como un melómano que de repente trata de escribir, si en algún momento soy de utilidad como para sumar también alguna visión musical, la verdad es que digo, eh, tenemos a Chucri, los maestros músicos de Yayuca, o sea, hay una serie de vasos comunicantes sumamente interesantes que yo creo que le dan también un realce cultural
aún mayor a la figura de ambos y a la de Paul, ¿no? Entonces, digo, en un librito que me conseguí hace tiempo, que también vienen textos musicales perdón que no se ve aquí, de Paul, vamos, hasta Rodrigo Rey Rosa escribe, o sea, la verdad es que las confluencias son maravillosas, ¿no? O sea, cómo en torno a una pareja de personajes, se juntan tantos intereses culturales y, e insisto, si en algún momento agrega valor, estoy puesto. Buenísimo, buenísimo. Yo le voy a pedir a Sil, si ella está de acuerdo, si nos puede compartir su mail, por esto. La editora del proyecto es Silvia, y yo creo que, por ejemplo, esto del aspecto musical cabría muy bien para esta serie que publicamos en Replicante, que es justo, por ejemplo, la caja de música, creo que sería padrísimo hacer una reseña de ella para Replicante. Y esto es una, Silvia tiene como el rol, digamos, ¿no? Pero sí, si le puedes mandar, mira, ahí está el correo de Silvia, que es silvia.georgina@gmail.com. Si le puedes escribir, Ernesto, y podemos agendar la reseña, estaría genial. Yo sigo pensando que esto puede desembocar eventualmente en un libro, esperemos que sea así ya conforme vayamos avanzando. Y entonces, digo, podemos ir sacando estos materiales y ver que, porque la verdad también es que las charlas están pensadas un poco para esto que está pasando. A mí la verdad es que me da mucho gusto justo esto que está pasando, porque las charlas están pensadas como para que quienes están participando modifiquen el proyecto, digamos, como está sucediendo con estas aportaciones, ¿no? Entonces, pues por supuesto que sí, ¿no? Tú estás invitadísimo y nos ponemos de acuerdo. Silvia es la que lleva toda la parte editorial, ella es nuestra jefa. Entonces, ella nos va diciendo como más o menos como los ritmos, los tiempos y tal, pero si les parece bien, ahí está su mail y no solo Ernesto, sino en general, si alguien más quiere sumarse al proyecto, pues con muchísimo gusto vemos cómo construimos ese puente, ¿no? Yo creo que una de las cosas que está haciendo la tecnología tiene ese lado muy frío y a veces desesperante, pero también tiene la otra cara de la moneda, que quizá de otro modo no tendríamos estos espacios y esta como horizontalidad, ¿no? Para vernos en un territorio simbólico como ¿no? No sé si alguien... Sí, perfecto. No sé si alguien más quiera... Perdón, Blanca Luz, ¿quieres decir algo, verdad? Sí. No te saludé, Blanca Luz, perdón. No se preocupen, entré un poco tarde, pues me da mucho gusto conocer a algunos de ustedes, claro, los conozco, otros no, gente tan entusiasta, de diferentes edades. Gracias por la flor de joven que alguien echó hace rato, en lo que a mí respecta. En fin, a mí me parece un proyecto muy padre. Yo desde hace mucho realmente tengo muy ya atrás mis lecturas de Paul Bowles, ni siquiera sabía que su mujer había escrito hasta ese grado, no estoy tan empapada. Sin embargo, algo que me parecería muy importante, no sé quién lo podría escribir porque hay que estar muy empapado del aspecto cinematográfico. Cuando fue el boom de Bowles, que fue más o menos como en los 90s, y muchas ediciones de Alfaguara de los 90s, 80s, si mal no recuerdo, ¿no? Y hubo varias películas que estaban basadas en la vida o en cuentos o en novelas. Yo recuerdo muchas películas de esa época que por lo menos estaban inspiradas en esta atmósfera digamos, de un cierto exotismo, ¿no? No estoy segura de qué películas eran, pero a mí me parece que sería muy interesante tratar de dar también esa idea, digamos, de un mundo que se abrió para la imaginación occidental gracias a él y a otros autores, por supuesto, que nos abrieron como un panorama muy interesante, mental y anecdótico y de muchos otros sentidos, ¿no? Es lo que yo quería comentar. Y felicitarlos Sí. a todos.
Muchísimas gracias, Blanca. Sí, está bien padre. Yo creo que también ese es un territorio que no hemos cubierto todavía del todo, aunque sí, por ahí apareció una reseña de Eli Vázquez sobre la película de Bertolucci, ¿no? Sobre el cielo protector. Exactamente. Sí. Esa película. Sí. Esa película. Y en el chat, Laura Novain nos dice que sí, que puede hacer un comentario, por supuesto que sí. Adelante, Laura. Hola, buenas tardes. Me llamo Laura y soy estudiante de antropología física y igual llegué como por casualidad al Twitter y chequé, ¿no? Esa es la magia de los libros, ¿no? Que siempre nos une de una u otra forma, o siempre encontramos lo que no podemos decir, no sé. Ahorita los escucho hablar y ya estoy babeando porque yo nunca me he acercado a esos autores, ¿no? Y por lo que ustedes comentan, abordan como esa parte etnográfica, ¿no? Y de cosmovisión. Entonces me gustaría pues que me dijeran qué libro, así me pueden recomendar de los autores para empezar como a adentrarme y pues un gusto escucharlos. De verdad es un placer estar en esta charla y que sigan las letras vivas siempre, ¿no? Muchas gracias. No sé, si ¿no quieres hablar un poco tú sobre la bibliografía, tantito? ¿Sí? ¿Te animas? Bueno, sí, yo recomendaría, por supuesto, El cielo protector de Paul Bowles, que es como la novela y que además, bueno, sí tiene muchas referencias al norte de África. Me parece que también Héctor Iván, estas referencias de los cuentos de Paul Bowles, que afortunadamente se reeditaron otra vez en Alfaguara, en esta colección de colorcitos, donde vienen como reunión de cuentos, donde está Elena Garro, por ejemplo, y Roberto Bolaño. Bueno, también hay un tomo de Paul Bowles que ese se puede conseguir en Gandhi o en el Péndulo. Y de Jane Bowles yo sí sugeriría pues Dos damas muy serias, que a diferencia de Paul Bowles, eso sí hay que decirlo, los textos de Jane no se desarrollan en África. En realidad Jane es muy norteamericana en ese sentido, aunque sí hay en esta de Dos damas muy serias, pues hay toda una parte que se desarrolla en Panamá. Y eso es muy interesante de ver, de cómo se desarrollan además tus personajes panameños. Y también tiene un cuento que está hecho en Guatemala, porque pues como Paul, Jane también era muy viajera junto con él y estuvieron en estos países. Digamos que esa es como la parte que le interesa a Jane. Y Dos damas muy serias se puede encontrar en Anagrama, que además publica en conjunto Dos damas muy serias y Placeres sencillos, que son los cuentos. Es novela y cuentos de Jane, y los encuentran en Gandhi. Están ahí, hasta hace poco estaban ahí los pueden encontrar, o en o El Péndulo, o El Sótano. Es un libro que sí se está circulando. Entonces, bueno, ahí están las recomendaciones y muchísimas gracias por unirte a la conversación, Laura. Gracias, al contrario, muy rico, enriquecedor escucharlos, Bueno, pues si les parece, son 7:20, creo que ha sido un buen Zoom. Yo creo que podríamos terminar aquí. Les recuerdo que es la primera charla que tenemos de, perdón, es la segunda charla que tenemos, claro, porque hicimos una primera como de presentación que no era, digamos, o sea, era como más general de los temas sin la exposición. Es verdad. Esta es la segunda charla que tenemos. Vamos a tener una mensual hasta agosto, me parece. Es decir, es mayo, junio, julio, agosto. Son 4 charlas más. En todas ellas van a participar autores que han estado involucrados en este proceso, pero por supuesto se pueden sumar, como ya hicieron Ernesto Flores y Martín Vela, aparte de los proyectos, y posteriormente iremos, bueno, además de las charlas, viendo qué se acumula, digamos, ¿no? Esa es también como un poco la idea, qué procesos de intercambio y de reflexión se acumulan. No sé, yo les agradezco muchísimo el habernos acompañado. Están nuestros mails ahí, y solo, bueno, le paso rápido el micrófono a Silvia para que haga la despedida, que les digo que ella es en realidad, ella es el motor de todo este proyecto.
Bueno, pues como dice Julián, seguiremos la conversación sobre Jane y Paul Bowles en este ciclo de charlas sobre los Bowles. Como bien dice, la siguiente está programada para el próximo mes. Ya les estaremos avisando en nuestras redes sociales. Les pido por favor que se sumen a ellas. Nos encuentran en Facebook como Seminario Amparán. Tenemos una fanpage. Y también en Twitter como Semi Amparán. Y además tenemos un grupo en Facebook que si también se quieren sumar son bienvenidos, que ese es el nombre como largo y oficial, que es Seminario de Literatura Francisco José Amparán. Entonces ahí, bueno, permanentemente estamos alimentando la conversación sobre Jane y Paul. Tenemos esta serie de reseñas y textos que se han publicado en la revista Replicante. Ahí les puse ahí algunos links, pero también los pueden ver en nuestra página. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberse unido a esta conversación sobre los Bowles. Usamos ese hashtag por si quieren continuar platicando de ellos en las redes sociales. Y bueno, muchas gracias a Aida Cifuentes y a Héctor Iván por pues aventarse de esta estupenda plática. Me encantó muchísimo lo que dijeron, de verdad, muchas gracias por sus lecturas y compartirlas con nosotros. Solo que digan adiós, estaría muy bien, muchachos, para escucharnos por última vez. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Martín, qué emoción realmente, qué sorpresa poderte haber encontrado. Muchas gracias por compartir. También Ernesto, pues, y a todos los que se vayan sumando en este camino de aquí a que terminemos, pues qué alegría. También Laura y todos los que nos acompañaron, muchas gracias por escucharnos hoy. Igualmente, qué gustazo, Martín, sobre todo por esos inéditos que deberíamos de echarles un ojo, ¿no? Y tratar de traducirlos y ver, Julián, ahí como una adenda del libro que estamos preparando. Es que ahí tienes oro, la verdad es que a mí también me sorprendió mucho. Yo no pude dormir porque una vez con escritores que han venido a México, supe que Malcolm Lowry vino una vez a cobrar lo que le depositaban al Banamex del Zócalo, y con su esposa se fue a la basílica y se pelearon y se quedó dormido en el Zócalo, y estuve por horas buscando en la basílica dónde pudo haber dormido Malcolm Lowry. Entonces ahora me siento igual, o sea, como si uno de nuestros queridos maestros como Paul Bowles escribió cartas y tú las tienes, yo ya las quiero leer. Y con don Ernesto, que una vez convivimos saliendo de una presentación con Ortuño, nos fuimos al Covadonga que nos llevaste con Antonio Ortuño, mi querido amigo. Te mando un abrazo, Ernesto, y Blanca Luz, qué bueno que pudiste asistir, y bueno, a todos. Qué padre que todo esto nos une, son las mieles de la tecnología. Un abrazo para todos. Igualmente. Buenísimo, pues muchas gracias, y así cierro esta charla de 3 miradas sobre Jane y Paul Bowles, organizada por el Seminario Amparán, y los esperamos en las próximas. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Bye. Adiós. Bye.